¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida y un episodio especial porque nos hemos propuesto algo. Mira, hay un montón de videos mostrándote alternativas gratuitas a los servicios de streaming, pero esos compilados no incluyen todas las posibilidades. Entonces tratamos de hacer un listado con la mayor cantidad posible de servicios que no tuvieran ni problemas graves de copyright, de situaciones complicadas, para tratar de proponerte la mejor calidad. Ahora bien, los servicios de streaming dependen de varias situaciones que son muy particulares. Por lo tanto, es altamente probable que con muchos de los servicios de streaming te encuentres que no están disponibles en tu región o en algunas condiciones particulares que sí están en tu región, sin embargo no tienen acuerdo con los carriers o con los ISP locales, que son los que prestan el servicio de internet. Muchos de estos servicios trabajan por colocation, es decir, que los contenidos están alojados en servidores regionales. Y vas a notar dos cosas: que probablemente yo te muestre un contenido acá en Argentina, que es donde estoy particularmente ubicado, y que luego a vos se te vea diferente o que se apliquen restricciones distintas. Esto se debe a que los derechos de distribución y comercialización de muchos de esos contenidos no están disponibles a nivel global. Esto lo quería aclarar al principio para que luego en los comentarios no me pongan que no son válidos los links. Sí son válidos en distintas regiones. Por lo tanto, de toda la lista es probable que muchos no te funcionen. En ese caso, lo que te recomendamos es que podés, si tenés ganas de utilizarlos, usar o una VPN, que en algunos casos incluso tampoco, porque están declaradas, o simplemente los modelos que en todos los casos que te muestro son gratuitos, tienen opciones de suscripción porque esos contenidos aplican derechos y tienen que pagar por ellos. Por lo tanto, vamos a comenzar con el que a mí me parece mejor, más completo y que además está en todas las regiones. Sí, seguro lo conoces, se llama Pluto TV. A mí me gusta porque es súper completo. Fíjate la grilla, te va mostrando los contenidos. Si bien no todos los contenidos son súper actualizados, va muy bien. Con esta opción lo podés ver a pantalla completa. Lo vas sacando, va en todas las plataformas. Por lo tanto, también lo puedes instalar como app. Dentro de las áreas tenés para ver series, para ver contenidos retro, para ver novelas, algo que en Latinoamérica es súper popular y también en Europa. Yo soy muy fanático de los de investigaciones, me miro todos estos de Pluto Investiga, que son investigaciones de casos policiales de los 90. Y uno de mis preferidos es este, John Kenda, Cazador de Homicidas, que me encanta. Pero además una de las cosas que más me gusta es que tenés contenidos on demand, es decir, que vos podés ver cuando quieras. Y tiene bastantes películas bastante buenas que a mí me gustan, cada tanto miro. Por ejemplo, vamos a Ayuno, le damos Watch Now y ya está. Cargan los contenidos, es súper rápido y tenés una biblioteca, lo puedes dejar acá, lo puedes expandir, lo puedes ir viendo mientras que elegís otros contenidos. Está muy bien, está dividido, pero también hay muchos contenidos en vivo ordenados por áreas, para gaming, para anime, por segmento de edades. Así que me parece que Pluto TV es una muy buena alternativa. Sin embargo, si hablamos de alternativas, yo en mi casa tengo un NAS con un servidor de archivos donde hago backups y donde guardo algunas cuestiones históricas y muchas películas que tenía en DVD para guardarlas porque no tenía todo el tiempo el formato disponible. Por lo tanto, acá lo que estás viendo es toda mi biblioteca de contenidos en una de las mejores soluciones. Se llama Plex y tiene, bueno, canales. Yo acá ves tengo mis series, mis películas, algunas cuestiones, comparto varios servidores con amigos, tengo mi lista, pero tiene contenidos en vivo donde vos puedes ir eligiendo. Vamos a poner acá este que es el que está sucediendo ahora, le damos play, Euronews, y directamente de esta parte puedes ir eligiendo, configurando. Vamos a achicar un poco la pantalla para que ustedes puedan ver programas de policía, y como notarás, primero empieza en baja resolución porque se va haciendo el streaming y a medida que vas viendo un par de segundos va mejorando la calidad hasta llegar a HD o incluso algunos contenidos en Full HD. La verdad que es un servicio gratuito, está muy bien, podés ir eligiendo, podés bajar acá, venir a todas las áreas, pero también tenés un home principal con varias películas, con contenidos que están disponibles. Simplemente le das play. Para mí la interfaz es muy bonita y podés combinar bibliotecas propias. No sé si le di play, acá está.
y lo llevamos a pantalla completa, va bárbaro. La verdad que es muy bueno, muy rápido y este está disponible en casi todos lados. Poneme en los comentarios si los pudiste disfrutar, pero concretamente acá lo tenemos. Ahora te quiero presentar uno que tiene un modelo híbrido que se llama Rakuten TV, está disponible en Latinoamérica, en varios países y también en Europa. ¿A qué lo llamo contenido híbrido? Te voy a mostrar algunos que tienen distintos segmentos que son públicos, gratuitos, libres, que vos podés ver sin ninguna suscripción, y otros que son de pagos, y los que son de pago o los que están libres dependen de la región en particular. Por lo tanto, te presento a Rakuten TV, que tiene todas estas áreas. Como te darás cuenta, las interfaces son bastante parecidas. Vamos a elegir una, le podés poner, ves que dice ver gratis, esto tenés que prestar atención porque si no te van a pedir los contenidos. Le damos ver, te muestra, te da un pequeño previo, te dice el año que es. Si accedes al apartado que dice gratis, porque además tenés tienda o canales de televisión, podés ir definiendo los canales que vas a ver, podés comprar contenidos en la tienda, incluso películas modernas. Me parece que desde el punto de vista de la interfaz está bastante bien, por eso te decía, es un modelo híbrido donde puedes ir viendo distintos contenidos, te pasa el valor que tiene y si no tenés las opciones gratuitas que son súper abundantes. El próximo que te voy a presentar mayormente funciona en Latinoamérica, pero también está funcionando a partir de hace muy poco tiempo en Europa. Yo sabía que había algunos tipos de restricciones y se llama VIX, muy orientado a novelas, muy orientados a esas cuestiones que acá en Latinoamérica van un montón, y también, recordá esto, van a depender los contenidos que estás viendo, concretamente en este ejemplo que te estoy mostrando, en la región en la que te ubicas. Por lo tanto, es muy posible que las series que podés ver o las películas o los contenidos que estén disponibles no sean los mismos que los que te estoy mostrando en este momento, pero va muy bien. Vamos a elegir a John Wick, por ejemplo, y le podemos dar ver ahora y comienza directamente a streamear. Su fuente de ingreso es a partir de publicidades, y las publicidades, tanto la duración como el tiempo, el intervalo y la cantidad de veces que aparecen, dependen de las regulaciones que hay para los segmentos de aire entre lo que es artística y espacios publicitarios. Por lo tanto, puede ser que en México, Colombia, Europa, en España o en Argentina, Uruguay, Chile no tengan los mismos segmentos y las mismas duraciones, al igual que los mismos catálogos. Te traigo otro más que está muy bien, se llama Runtime y está realmente bien. Tiene el mismo concepto. Vos acá tenés el home, podés sincronizar distintas unidades, desde acá devices. Todas estas opciones que te estoy contando funcionan también en los hardware específicos que tenés, que pueden ser un Fire TV, un Apple TV. Muchos de estos servicios están disponibles, Amazon, como te decía. Bueno, ahora te voy a contar una que directamente es de Roku y que está disponible para todos los Rokus. Así que me parece que el catálogo está muy bien, es súper completo y bueno, se pueden ver muchas películas. Y si elegís alguno de tus contenidos que no están disponibles, como te decía, lo podés montar en cualquiera de las distintas unidades y plataformas. Este, por ejemplo, estaba disponible y acá comenzó, lo podés avanzar. Así que no hay ningún problema ni ninguna restricción, va muy bien, la calidad es increíble. Así que te digo, ¿por qué pagar, no? Más con todas estas secuencias de aumentos, hay tanto contenido muy bueno, incluso de cine clásico para disfrutar, que bueno, evalúa si vale la pena pagar. Ahora te presento el área específica que tiene Dailymotion para lo que son los contenidos globales por región. Te voy a mostrar algo. Este es el Dailymotion que veo yo en Argentina exclusivamente, con algunos de los canales que están habilitados para la región. Ves, ahora estamos en las primeras vueltas de la Fórmula 1 con Franco Lapinto, así que me pone muy contento. Y bueno, te darás cuenta que tenés muchos contenidos disponibles. Estos contenidos dependen de tu regionalización y te van a aparecer en este listado. Así que Dailymotion tiene también contenidos gratuitos regionales. Pero te quiero hacer una pausa para contarte de algunas de las empresas que tienen modelos combinados o modelos híbridos. Amazon tiene Prime, Prime se paga y además funciona nativo en unidades de Amazon. Sin embargo, tal vez no lo sabías, tiene un servicio que se llama Freevee que funciona para muchas regiones con contenidos gratuitos. Está dentro de la página de Amazon y se puede acceder, y cuando accedes ves esto. Esta es la vista dentro de Amazon, donde vos podés notar, tenés movies, tenés TV shows, y te voy a explicar cómo se ve esta interfaz. Ves que tiene este candadito, este sobrecito. Yo no estoy logueado para que veas cómo se ve si no tenés el servicio
servicio de Prime. Entonces te avisa que si tiene esto tenés que pagar la membresía, pero dependiendo de la región vas a ver que hay un montón, ves que estas no las tienen. Y no tienen esas, esta sí la tenés que pagar, esta no, esta no. Entonces tenés un montón que están disponibles y simplemente, como en este caso El Silencio de los Inocentes, podés elegir el contenido y empezás a verlo y disfrutarlo independiente del plan y suscripción. Pero una vez más quiero recordarte que esto depende específicamente de las regulaciones de cada región, por lo tanto es posible que no lo puedas disfrutar. Como también si estás en los Estados Unidos tenés Tubi TV, que en mi área no me lo permite, el servicio de Crackle que solamente está disponible en los Estados Unidos, Sling TV, hay una versión de pago que vos puedes hacer, pero fuera de los Estados Unidos no se puede acceder a la versión gratuita. Y por último, Vudu tiene una combinación de dos servicios gracias a Fandango, así que ni Fandango at Home ni Vudu están disponibles fuera de la región y te salen estos carteles. Por lo tanto, creo que te dimos una lista bastante completa de todos los servicios que están disponibles. Recordá, los dejamos abajo en la descripción y creo que te pueden llegar a servir. Así que ya sabes, si te gustó y si querés más de estos servicios, poneme en los comentarios y te creamos más contenidos. Así que danos un like y considera ser miembro de nuestra comunidad, La Manzana Mordida Plus, donde tenemos un montón de servicios VIP. Podés ganarte un año de suscripción de Apple One y ya te quedás totalmente tranquilo. Y también tenemos cursos, un podcast exclusivo, un montón de contenidos, todo lo mejor para vos. Solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida, prometemos hacerlo y prometemos traerte los mejores contenidos, mientras te dejo para que puedas seguir disfrutando todo lo que creamos para ustedes. Nos vemos en más episodios. Chau chau, hasta la próxima.